DAPI es una organización sin fines de lucro de Ecuador y lo que busca es acercar a las organizaciones y asociaciones de diversos tipos de voluntariado y de esos temas al uso de las tecnologías de una manera eficiente para mejorar su alcance y para poder realizar sus campañas y su recaudación de fondos y hacer un poco de activismo para tener mayor impacto del que podrían tener si no las utilizan. El tema 10 Tactics, el documental de las 10 tácticas, realmente lo descubrimos o lo encontramos porque desde hace algún tiempo conocíamos a la organización Tactical Tech debido a estos kits que lanzaban que se llamaban Mobiles in a Box o Security in a Box, que eran como toolkits, herramientas unidas en un solo CD sobre todo lo que podría ayudar para desarrollar algo móvil o para desarrollar algo sobre seguridad informática. Entonces luego nos enteramos del documental y cuando hicieron el lanzamiento del screening, la presentación en varios países, se nos ocurrió aportar al asunto para hacerlo en Ecuador. Entonces fue así como hicimos la proyección en Ecuador y la hicimos específicamente en Quito, en Guayaquil, un par de veces en cada lugar, convocando a organizaciones del área de datos social, voluntariado, activistas, universitarios, que buscaban descubrir la manera en que podrían aprovechar un poco más y aprender nuevas experiencias y casos de éxito sobre el tema que se están desarrollando en otros lugares del mundo. Nosotros ya habíamos estado haciendo un trabajo con organizaciones y dentro de ese trabajo hacíamos unas reuniones de manera regular. Entonces, como parte de las actividades, lo que hacíamos era, en una reunión hablábamos un poco de hacer campañas en Facebook, en otra sobre cómo es Twitter, o en otra cómo subir un video a YouTube, cosas sencillas que les permitan conectarse con la tecnología. Y en una de estas capacitaciones lo que hicimos fue presentar que estaba el documental y debido al interés que tuvimos en ese momento decidimos hacerla luego en un evento en el que íbamos a participar y que ya tenía más alcance. Fue un evento de varias organizaciones que se hizo en Guayaquil. Lo mismo en Quito, venía un evento que son los bar camps que nosotros ayudamos o organizamos de alguna manera en Ecuador. Y en esos eventos también hicimos la presentación de las 10 tácticas sobre cómo transformar la información en acción, teniendo bastante acogida porque la gente descubre estas nuevas aplicaciones y lo que buscamos al menos con el documental es que comiencen a experimentar con las herramientas y que eventualmente comiencen a escribir sus propias historias similares. Realmente fue una reacción bastante positiva. Quizás la limitante es que actualmente las organizaciones sociales en Ecuador, o muchas de ellas, tienen escaso conocimiento tecnológico. Y si bien es cierto, tienen muchas ganas de hacer cosas como las que se proyectan en el documental, no tienen la capacidad suficiente para hacerlo. Y eso es un poco la línea en que Fundapi, la organización que represento, trabaja. Ahorrarles la parte de la tecnología, tanto en lo que tiene que ver con capacidad humana como en costos, para que de alguna forma eliminen esa barrera y puedan comenzar a desarrollarlo. Entonces, una de las primeras reacciones fue esa, ¿no? Fue, me gusta esta estrategia que aplicaron, una de las 10 o de algunos casos de éxito que se presentan, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces comenzamos a trabajar con algunas un poco para orientarlas. Aunque al momento organizaciones como tal no se han desarrollado proyectos similares a los del video, sí ha habido un acercamiento mayor a las tecnologías y un inicio de comenzar a experimentar con ellas para eventualmente poderlas transformar en proyectos un poco más elaborados. Bueno, ante esa pregunta lo primero que te dirán es financiamiento. Esa es la primera respuesta que te dan, ¿no? Pero a veces no necesariamente eso, a veces es cuestión de iniciativa y creo que es un caso que nosotros siempre decimos, ¿no? Si bien es cierto, en el caso de Ecuador la conectividad todavía tiene ciertas limitantes y la cobertura de internet también, en medio de esas limitantes o unas limitantes similares, años atrás se crearon grandes emprendimientos tecnológicos hoy mundialmente famosos, utilizando software libre, haciéndolo de su propia casa, temas que realmente el tener muchos recursos no fue un impedimento. Entonces ese es un poco el mensaje que tratamos de comunicarles, decirles, ok, sí necesitas recursos para hacer algo de mucho alcance, pero eventualmente podrías comenzar con algo pequeño, utilizando software libre, utilizando herramientas que ya existen. Quizás antes necesitabas contratar un programador para hacer ciertas cosas, pero ahora con las herramientas que conocemos disponibles para todos por igual, se puede hacer esa parte de manera sencilla. Entonces, eso es quizás
limitante yo creo que mayor, porque incluso si una organización se apasiona por un proyecto, eventualmente llega a conseguir el financiamiento necesario para hacerlo, para extenderlo, para ampliarlo. Entonces un poco es buscar que tengan más iniciativa, que pierdan el miedo a hacerlo y sobre todo a experimentar. Realmente sí, ¿no? Quizás lo interesante sería como lanzar 10 tácticas para transformar la información en acción, volumen 2. Y ese volumen 2 que recoja experiencias de la región, que de alguna manera permiten tener casos aterrizados a nuestras realidades sobre los usos de las tecnologías en las áreas que existen. Sí considero que eventualmente eso podría ayudar a inspirar más, porque ya no los verían tan lejanos, o sea, los ven un poco más cercanos. Y incluso en el tema idioma, que siempre es una barrera, se vería un poco reducida esa barrera, porque ya serían casos de la región. Y yo sí creo que inspiraría un poco más. En cuanto a casos puntuales, bueno, algunos que recién me estoy enterando en la región, ¿no? Pero otros de temas bastante sencillos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos que siempre se suele mencionar en tema de usos para hacer activismo de las redes sociales es el tema de la campaña Unión de Voces contra las FARC, que nació en Colombia hace algunos años. Y eso comenzó simplemente creando un grupo en Facebook, así como se crea cualquier otro grupo. Pero fue el movimiento de las personas que trabajaron en torno a esta iniciativa el que eventualmente lo transformó en una acción de impacto global. Entonces, ese es un caso que yo creo que sería interesante, ¿no? Acá hemos visto otros del tema de accountability político, de rendir cuentas, el tema del mapeo, que si bien es cierto el mapeo todavía requiere un nivel técnico un poco alto en función de las realidades de las organizaciones, pero eventualmente podría ser algo interesante. Por ejemplo, nosotros en Ecuador hemos apoyado organizaciones para que utilicen Frontline SMS, que es este software que permite enviar mensajes vía SMS usando teléfonos celulares normales o simples, y de alguna manera ha tenido cierta acogida, por ejemplo, para coordinar acciones de voluntarios en campañas de recaudación de fondos o cuando hacen las colectas públicas pueden estar conectados. Entonces, muchas veces no hace falta pensar en cosas demasiado elaboradas para mostrar un caso de éxito de la región. A veces pueden ser simplemente iniciativas de utilizar herramientas existentes, que todos las tenemos, y el éxito de impacto que han tenido al utilizarlas de cierta manera. Quizás parte de nuestra labor, ¿no? Siempre estamos viendo y evaluando a nivel interno herramientas que salen orientadas al área social para ver cuál aplica a nuestra realidad local en Ecuador y cuáles eventualmente podrían tener interés. A veces hay algunas herramientas que las probamos y meses después encontramos una organización en la cual aplica muy bien esa herramienta. Entonces el tema Frontline SMS yo lo conocí en un evento, de hecho hablé con uno de sus autores, Ken Banks, y fue así, ¿no? Algún momento lo probamos, posteriormente nos topamos con una organización que necesitaba ese tema para coordinar una colecta pública que iban a hacer, y lo que hicimos fue instalárselo y mostrárselo para que sepan cómo utilizarlo. Yo creo que la parte más difícil fue encontrar los teléfonos, porque me parece que por limitantes de los controladores, del software que maneja los celulares en la computadora, son ciertos modelos específicos con los que funcionan. Entonces, algunos de esos modelos ya son antiguos. Entonces, el buscar esos modelos nos tomó a nosotros ir a un lugar en Ecuador, en Guayaquil al menos, que se llama La Bahía. La Bahía es como un mercado amplio de cosas, teléfonos y todo, ¿no? Y allí comenzar a buscar el modelo específico que funcionaba y aparte el cable específico que funcionaba. Pero fuera de eso fue bastante sencillo el mostrar utilizarlo, el uso que le daban, porque eventualmente no les costaba mucho, era una línea de celular prepago regular en la cual usaban la mensajería. Y de ahí se quedaron usándolo un tiempo más, ¿no? Al menos en Ecuador hay colectas públicas. Durante el año hay diversas colectas en las cuales recaudan fondos para diversas actividades de ONGs. Entonces, eventualmente tenemos una red de personas distribuidas en la ciudad, pero durante la colecta la forma de coordinar acciones es un poco desagregada. O sea, hay
no hay un orden, o no había un orden en ese tema. Entonces lo que se hizo fue instalarlo en la oficina central de la organización que iba a hacer la colecta, y el resto obviamente simplemente usaban sus teléfonos celulares que ya contaban, ya tenían. Y con eso, como Frontline SMS permite crear grupos, crear palabras clave, lo que se hizo fue instruirlos cómo hacían, y de esa manera pudieron coordinar, ¿no? A tal hora en tal lugar nos reunimos para juntar todos los fondos que se han recaudado, hasta tal hora podemos estar en tal lugar, o en tal sitio no estamos teniendo un resultado adecuado, quién se puede mover al allá. Un poco esos fueron el tipo de actividades que se fueron coordinando a través del software. Hay organizaciones de voluntariado, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hay una asociación que se llama Acorgol. Acorgol es una red de organizaciones de voluntariado que agrupa casi a 80 organizaciones que trabajan en diversas áreas. Entonces, esa es una de las organizaciones con las cuales hemos trabajado, apoyado, hemos desarrollado capacitaciones, el tema de las demostraciones, el tema de instalación de Frontline SMS para el manejo de campañas. Y ese es uno de los casos que creo es interesante, porque también aplica una brecha de edades, ¿no? Porque esa es una realidad que se da en Ecuador, de que usualmente las organizaciones sociales están dirigidas por personas mayores. Entonces ahí tienes otra brecha. La primera, la organización como tal, que no utiliza las tecnologías, y la segunda, que por edad obviamente el uso de la tecnología no es lo mismo que como una organización que estuviese liderada por una persona un poco más joven o metida en el tema de tecnología. Entonces eso fue interesante, porque aparte ya tenías a personas mayores usando estas tecnologías para hacerlo, ¿no? De hecho, también con ellos hicimos un tema de Facebook, de simplemente utilizar una página, pero para ya manejarla de una manera que les permita obtener resultados a futuro, ¿no? Como conseguir nuevos donantes o involucrar más gente en sus campañas, temas así, no manejar la comunicación. Entonces, es un caso que puedo mencionar.